a ver esta parte. Habíamos visto un poco, les voy a hacer un recuento de esta parte de la teoría de lo que es movimiento circular uniforme. Entonces esto ya lo vimos, ¿ya? Entonces se les va a hacer un poco más sencillo irlo entendiendo. Para esta parte de movimiento circular uniforme, ¿qué tenemos? Esa es una trayectoria circular. Ya les había indicado, donde el centro de esta trayectoria va a ser el origen de eje de coordenadas, simplemente por acomodarse para los gráficos. Al hablar de movimiento circular uniforme, se habla que tenemos velocidad angular constante, es decir, que no varía. Eso quiere decir que todas las vueltas que se dan en este tiempo de esta trayectoria van a ser dadas en el mismo tiempo, ¿sí? Es decir, que si me doy una vuelta en 10 segundos, la siguiente vuelta también va a ser en 10 segundos y así todas las vueltas en el mismo periodo de tiempo. Ya, eso como un recuerdo de lo que ya les había mencionado en el video. Aquí tenemos las fórmulas que, que se aplican en este tipo de movimientos. Es bastante parecido a lo que manejábamos en movimiento rectilíneo, solamente que aquí se manejan magnitudes angulares y no rectas, como en el otro caso, no lineal, sí, lineales. Además que aparecen un par de cosas, que es el periodo y la frecuencia, que son las partes que tenemos aquí, periodo y frecuencia. Son unas fórmulas bastante sencillas que van a estar en función de la velocidad angular y del periodo en sí. Y además tenemos la posibilidad de hacer las relaciones entre magnitudes angulares y magnitudes lineales, es decir, distancia con, con desplazamiento angular, por ejemplo, velocidad con velocidad angular, aceleración con aceleración centrípeta, que es la única que vamos a tener en este caso. Sí, aquí tenemos las fórmulas, esto ya lo tienen, ya lo habían visto en el otro video, entonces esta parte simplemente no haría mucha falta que lo tomen como apuntes, porque esto ya lo tiene, de hecho. Entonces vamos a hacer un poco revisión les planteo un par de ejemplos. Para esto necesito que por favor una persona me ayude con calculadora. Sí. Eh, ¿Quién tiene una calculadora a la mano que me ayude haciendo unos cálculos? ¿Tiene por ahí una persona una calculadora a la mano? Sí, yo. ¿Quién tiene una calculadora a la mano que me ayude con los cálculos? Porque solo les Doctor. planteé los ejercicios. Ya. Entonces, Elías, me vas a ayudar con eso. Sí, va. Ya. Cuando yo te indique que me ayudes con algún cálculo, me ayudas, por favor. Igual, de la misma manera, el video lo voy a subir a YouTube más adelante. Cuando ustedes terminen su jornada de clases, podrán verlo y, y tomar los apuntes que les hagan falta. Más tranquilamente, pausando el video y todo lo que ustedes gusten. Igual, como vi que hicieron el día del día del miércoles, que hicieron capturas de la clase y se compartieron en grupo, me parece muy bien. Ya, entonces vamos a empezar. Entonces, les planteo este ejemplo que está aquí. Les dice, un cuerpo parte del punto menos 6,3 y gira en sentido antihorario a 300 revoluciones por minuto durante 5 segundos. Si el centro de la circunferencia está en el origen, determina. Ahí tenemos unas cuantas cosas que les pido que vamos a resolver, tales como velocidad angular, posición angular inicial y final, posición final, número de vueltas, eh, periodo y la velocidad en la posición final. Entonces vamos a ir resolviendo todas estas partes. Primero necesito hacer un gráfico explicativo para que ustedes se den cuenta dónde está ubicado el cuerpo inicialmente. Entonces tenemos ahí un eje, nos dice que es menos 6, nos dice que es menos 6 en X, entonces tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y 3 en Y, 1, 2, 3. Entonces su cuerpo más o menos va a estar ubicado en esa posición. Sí, en esa posición. Va a tener una trayectoria, como les indicaba, circular. Eso quiere decir que va a girar más o menos algo así. Va a tener esa trayectoria. ¿Para qué nos va a servir esa posición? Esa posición es importante para nosotros determinar el radio de la trayectoria, además de la posición angular inicial, que sería la de aquí. Todo ese ángulo que se va a representar ahí. ¿Sí? Ahora,
vamos a hacer primero vamos a determinar el radio. ¿Cómo vamos a determinar el radio? El radio va a representar el módulo de ese vector posición. ¿Cómo determinamos un módulo? Ya saben, con el teorema de Pitágoras. Entonces ese radio va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, que sería 36, y una vez le voy a ir poniendo acá, y más 3 al cuadrado, que sería 9. Esto nos va a dar como resultado, esta parte ya lo hice, esta parte nos va a dar como resultado 6.71. Ya tenemos el radio del vector. Entonces estos datos sí quiero que los vayan tomando por allá en cuenta para posteriormente a esto ir ocupando estos datos, ¿no? Ya. Ahora necesito saber cuál es la posición que me pide en un principio, la velocidad angular, perdón. La velocidad angular, ¿cómo lo voy a obtener? Es bastante simple. La velocidad angular ya me lo da como dato, que son las revoluciones por minuto. Pero normalmente yo les había dicho que las velocidades angulares se las dan o se las expresan en radianes por segundo. Entonces lo que haríamos es hacer el factor de conversión nada más. Sí, entonces vamos a hacer el factor de conversión acá. Dime, Ricardo. Profe, ¿puede retrocederlo en chances que estoy copiando? Ya es. Como les dije, O van me a puede tomar... dejar grabar la pantalla, por favor. A ver, ¿dónde estás? Esa clase también la va a subir, ¿verdad, profe? Sí, todas las clases las voy a subir a YouTube, entonces no creo que es muy necesario que lo grabes. Sí, Ya sí, lo voy a sí. subir a YouTube para que lo puedan ver más luego. Ya, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Ya, entonces, estábamos hasta ahí. Teníamos esto, como les decía, velocidad angular. La velocidad angular lo tienen como dato, es esto de aquí. Solamente que lo que vamos a hacer es cambiar las unidades. Lo tenemos originalmente en revoluciones por minuto. Y a esto a mí me interesa que esté en radianes por segundo. ¿Cómo tengo ese cambio? ¿O cómo haría ese cambio? Tengo claro que una revolución es 2pi radianes, que es una vuelta completa. Y además que un minuto me representa 60 segundos. ¿Sí? Un minuto me representa 60 segundos. Al hacer el respectivo cálculo, las simplificaciones y todo acá, me va a salir 31.4. Estos serían radianes por segundo. Ya tengo el literal A. Todo esto es para el literal A. Entonces, como ven, no es nada complicado por ahora. Tenemos ya el literal A. Para el literal B nos pedía la posición angular inicial. Entonces ahí podrían tomar una captura para seguir en la resolución. Entonces, tengo ya que el literal A nos salió 31.4 radianes por segundo. Ya, ahora vamos a ver el literal B. Entonces, para el literal B, yo les voy a regresar acá, necesito el gráfico. Lo vamos a hacer a partir de esto. Entonces, si nosotros aplicamos lo que son funciones trigonométricas, función tangente, por ejemplo. Si yo aplico lo que es tangente, de un ángulo, que por ejemplo voy a calcular el ángulo de aquí, este ángulo de aquí que lo voy a poner aquí de azul. Sí, este ángulo de aquí. Entonces, digamos que ese es el ángulo alfa, por ejemplo. Tendría que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, el eje Y sobre el eje X. Entonces tendría 3 sobre 6. Por lo tanto, al resolver todo esto y hacer el respectivo cambio de unidades, porque esto les va a salir en grados, quiero que todo esto lo vayan revisando, les va a salir 0.46 radianes. Esto lo van a revisar ustedes luego. Van a tomarse el tiempo de ir revisando esto si no me he equivocado en algún cálculo, porque esto lo hice en un ratito nada más.
Pero si ustedes se fijan, este es el ángulo de aquí. A mí no me interesa saber ese ángulo. A mí me interesa saber la otra parte, ¿no? ¿Cómo obtendría la otra parte? Si tengo que es toda esta parte de acá, que es media vuelta, sí, toda la parte de acá que les voy a poner en rojo. Todo esto de aquí, toda esta media vuelta representa pi radianes, sí, porque es media vuelta. Y si yo quiero saber solamente la parte de acá, ¿cómo haría? Es decir, que voy a restarle a los pi radianes de este 0.46 radianes que obtuve. Nada más que eso. Entonces Ah, eso lo vamos a hacer acá. Entonces les voy a borrar esto aquí para poder continuar el literal B. Entonces vamos a hacer el literal B. Era Entonces un el literal B, 0,46. exactamente, ese alfa que calculamos nos daba 0.46, pero la posición inicial, o perdón, la posición angular inicial va a ser los pi radianes menos 0.46. Me daría Esto igual ya lo hice, 2,68. nos sale de 2,67. 2,68. Ah, coño. Ya, estos son radianes, ¿no? Ya tenemos el literal B, nada más. Eso sería para el literal B. Profe, Ahora profe, para, profe. dime claro. Es solo un pi radián el que hay que Sí, restarle, ¿verdad? Siempre va sí, a ¿por ser qué es pi solo un pi radian nada radián. más? Porque estoy tomando en cuenta solamente la mitad de una circunferencia. Mira, A todo ver. esto es pi radianes. Ya, y de ahí si es que fuera una vuelta completa serían 2 pi radianes. Exactamente, sí. Eso va a depender, como Rayos. les indicaba, va a depender en qué cuadrante se ubique la partícula o el cuerpo para un tiempo establecido. Eh, Era una Ya, pregunta, pero ¿los dos pi radiones se usan después de los 270 grados o sí, antes? Ah, después de los 270. exactamente. Sí, exactamente. Ya, entonces tenemos B. Vamos a ver ahora. Igual pueden hacer ahí una captura para continuar con esta parte. Profe, a mí me sale 2,68. No Sí, hay a mí mucha también. diferencia. Pero, Ya, pónganle 268, no hay mucha diferencia. Ya. Entonces, vamos a hacer el literal C ahora. Para el literal C les pide la posición final. En la posición final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos el tiempo, que el tiempo que les dice son 5 segundos. son 5 segundos. Muy bien, ahí les puse los datos acá en la parte superior. Entonces tenemos ahí eso. Vamos a hacer el literal C ahora, ¿no? Entonces, para el literal C necesitamos saber cuál es el desplazamiento de la partícula. Para el desplazamiento de la partícula necesitamos la velocidad angular y el tiempo. Entonces, tenemos que la velocidad angular es desplazamiento angular sobre intervalo de tiempo. De aquí voy a despejar el desplazamiento angular y va a ser igual a la velocidad angular por el intervalo de tiempo. Todos estos datos ya los tenía. Sí. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es reemplazarlo, ¿no? Eh, la velocidad angular la obtuve, era de 31.4 y el tiempo es de 5. ¿Cuánto me da eso? ¿Me ayudan con el cálculo? Ya hasta ahí lo hice. Eso va a ser 157. 157, ¿cierto? Sí. Ya, 157, estos serían radianes, ¿no? Estamos hablando de desplazamiento angular. Era una pregunta. Claro, Eh, dime. Todavía no teníamos la posición inicial del ángulo. La Ah, tenemos. Ya para eso lo vamos a ocupar ahora. ya, ok. Eso lo vamos a ocupar ahora. Todavía no calculamos esa parte. Entonces, también ustedes tienen, igual pueden hacer ahí una captura en esta parte, porque voy a borrar esta parte ahora. Entonces, igual, por definición, tienen que el desplazamiento el desplazamiento angular es igual a la posición angular final menos la posición angular inicial. Profe, denuncio y Y copiar de los aquí datos. tendríamos que la posición angular inicial es igual perdón, la final me interesa saber, no me interesa la final, porque la inicial ya la tengo. Es igual a la inicial más el desplazamiento, al despeje, ¿no? Y de ahí lo que haríamos es reemplazar datos igual.
tengo que la posición angular final va a ser igual a la inicial, que la obtuve era de 2,68 más los 157 que acabé de obtener, que esto me va a dar 159.68 radianes, ¿sí? 159, perdón, punto 68. Esa va a ser la posición angular final. Ya tengo hasta ahí, literal C. Todo esto es literal C. Y voy a ir continuando. Para el literal D, me pide la posición final. Y la posición final. Yo la posición final la puedo calcular a partir de este ángulo, de esta posición angular. A ver, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, estamos hasta ahí. Voy a borrar igual esta parte para hacer el literal D. Entonces, para el literal D, yo necesito este ángulo que acabo de obtener. Necesito ese ángulo que acabo de obtener y lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, para el literal D, tendría que la posición final, ¿cómo la podría representar? En función del radio y el ángulo, ¿sí? Esa podría ser una manera de hacerlo. Tengo el ángulo, pero ustedes normalmente en sus calculadoras lo tienen en grados y no en radianes. Entonces, quisiera que hagan el cambio. Vamos a hacer el cambio de una vez. Serían los 159.68 radianes. Y esto lo vamos a cambiar a ángulos. ¿Cómo tenemos? Que pi radianes equivale a 180 grados. Ayúdame por favor con ese cálculo. Entonces sería 159.68 multiplicado por 180 y dividido para 3.14. ¿Cuánto nos sale eso? Ayer. Por favor. 28.756. ¿Ya? Ya dejémoslo ahí, grados. Ah, ya, ok. Ya. Entonces, puedes ver que es ese valor. Entonces, si lo hacemos esto en función de, para hacerlo como vector, necesitaríamos este ángulo. Entonces, tenemos dos opciones para presentarlo esto como posición. Si quieren como puntos o si quieren como un vector de otra manera. El vector de otra manera me refiero a esto. Dime. A mí me sale Dígame. otra. A ver, por favor, revisen bien ese cálculo. Le sale a la ¿Cuánto May salió, porque May? está bien. Ah, era 38, También 99. ¿Cuánto otra vez? 9148.99. me salió punto Debe 12. ser 9.000. 148.99. Ahí Ya, está. pongámosle 9.149, ¿ok? Me Ya. parece que no lo dividió para 3.14 antes. Bueno, no hay problema. Ya, estos son sí. grados. Ya, estos son grados. Entonces tenemos eso, como les decía, tenemos la opción de hacerlo en función de módulo y ángulo. Entonces, la posición final, por ejemplo, podría ser, el módulo lo calculamos que era, me parece, ya se me perdió, 6.71. Y el ángulo que tenemos acá, que sería de 9.149 grados. Entonces, esa sería otra forma de representar una posición final, ¿sí? Podemos representarlo en función de... como les dije, en función de dos puntos, coordenadas rectangulares, o en función de módulo y ángulo, que sería otra posibilidad de representar un vector. Entonces ya tenemos la posición final, que lo vamos a dejar por esta vez así. Sí, entonces, por favor, como les había dicho, tienen que mantener el video activo siempre. No se ganan un llamado de atención. Profe, A ver, no tengo entonces ya está. internet. Sí, Carmita, por favor, Gabriel Realpe me solicitó porque no está con mucho internet, me solicitó que no tiene video por esta vez. Gaby me justificó también eso.
Entonces, tenemos esta parte, ¿ya? Vamos a ver ahora el literal E que nos pide número de vueltas. Para calcular el número de vueltas nos va a servir este ángulo que lo acabamos de calcular acá. Entonces necesito que me ayuden con ese cálculo ahí. El ángulo que acabamos de calcular para el número de vueltas nos va a servir. Entonces, ¿cómo hacemos para el número de vueltas? Tenemos que dividirlo para 360, que son las vueltas, la equivalencia de una vuelta. Entonces tendríamos para el literal E los 9149 grados dividido para 360. ¿Cuánto sale esto? Dale 25,41. Ya, entonces son 25,41 vueltas. Ya, entonces tenemos que de esa manera ustedes pueden obtener el número de vueltas. Lo van a dividir para 360 si tienen grados. O si tuviesen los radianes, lo dividen para 2pi, exactamente. Sí, tendrían esas dos posibilidades. Y con eso tienen el número de vueltas. Como ven, esto no está para nada complicado. Solamente es seguir las fórmulas que ya les había indicado. Una pregunta. Para saber la Dime, posición final, a juro, hay que sacar el resultado en grados. podrías representarlo en radianes, no hay ningún problema. Hay la Ya ve. posibilidad también eso. Eso va a depender ¿de qué va a depender eso? Va a depender de la nomenclatura, básicamente, de la forma en que tú estés expresando las respuestas. Puedes expresarlo en radianes, puedes expresarlo en grados, puedes expresarlo en coordenadas rectangulares, en polares geográficas. Al fin y al cabo son equivalentes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Tenemos el literal F, nos pide el periodo, me parece que era acá. No sé si lo copié bien. Sí, el periodo. Entonces les hago acuerdo porque esa fórmula es algo que no estamos usando, no habíamos usado antes, entonces el periodo está aquí. Es 2pi radianes sobre la velocidad angular. Entonces Pero eso vamos a sí lo hacer ese vimos en el cálculo. anterior ejercicio. Sí, sí lo habíamos ocupado ya. Entonces, tenemos que para el periodo, que es el literal F, tenemos que es 2pi radianes sobre la velocidad angular. Sería 2pi dividido para 2pi dividido para la velocidad angular. ¿Cuál es la velocidad angular? La velocidad angular era de 31,4 radianes Eso da sobre segundo. 0,2. ¿Cuánto sale esto? 0,2. 0,2. Ya, muy bien. Entonces tenemos que es de 0,2 segundos. Aquí estos eran radianes, tomar en cuenta eso. Entonces, ¿qué implicaba el periodo? El tiempo en el que se demora la partícula o el cuerpo en dar una vuelta completa. Entonces, cada vuelta a este cuerpo le toma 0,2 segundos. Sí, como ven, son súper rápidas estas vueltas. 0,2 segundos una vuelta. Es bastante rápida la velocidad angular que tenemos acá. Sí, tenemos que son 0,2 segundos la velocidad angular. 0,2, perdón, el periodo, 0,2 segundos. ¿Me hacen acuerdo cuál era el número de vueltas? Número de vueltas. Uy, no lo copié. 25,41. 25,41, gracias. Y para el número G, para el literal G, perdón, nos pide la velocidad. Entonces La aquí tendríamos, velocidad angular por... necesitaríamos la relación, ya hice lo que no debía, ya. La relación que nos permita unir o tener una relación entre velocidad angular y velocidad lineal. ¿Cuál era esa fórmula? Les voy a mostrar acá para que se acuerden. Era velocidad Tenemos por... aquí, muy pues, bien, tenemos aquí dos posibilidades. Velocidad angular por radio, que es la más común, o la otra que es, aquí me faltó 2πr dividido para el periodo. Podríamos ocupar cualquiera de las dos, al final son equivalentes, entonces no había problema. Vamos a ocupar la primera, que es la más común, velocidad angular por radio.
Entonces tendríamos que para el literal G, la velocidad va a ser velocidad angular por el radio. De aquí tendríamos que la velocidad angular ya la habíamos, era 31,4. Y el radio era de 6,71, si no estoy mal. ¿Cuánto sale esto? 210,6. 210,6. 6. Estos serían ya metros por segundo. Sin tomar en cuenta las unidades. Y como ven, ahí tenemos un ejercicio que tiene algunas cosas un poquito diferente a partir de lo que habíamos visto. Les tenía planificado hacer otro ejercicio, profe. pero se me fue mucho el tiempo, entonces no lo vamos a alcanzar. Profe, Con este creo que es profe. suficiente. Dime. Mire, Dalbo, No es metros sobre segundo al cuadrado. No, estamos hablando de velocidad. La aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Dime, Elías. Ya me confundí, o sea, aquí profe. lo que vi que usted agregó fue la posición inicial y la posición final y la posición, ya, ¿cómo es la cosa? Ángulo Número de inicial, vueltas. ángulo final y posición final. Eso mismo. Exactamente, como ven, es básicamente lo mismo, son aplicación de fórmulas. Ahora, lo que a mí más me interesa es que ustedes tengan claro esto, es para que se vayan familiarizando con las posiciones, de cómo se maneja eso, cómo hacemos los cambios de posición angular a posiciones, para ya posterior a esto entrar en la parte de lo que es movimiento circular uniformemente variado, en el cual ya vamos a tener aceleraciones, velocidad variables y todo ese tipo de cosas. Entonces ya vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? Ahora, aprovechando un poquito este tiempo que me queda acá en el video, les voy a indicar cuál va a ser su tarea. Van a ser solamente 2 ejercicios en total de su tarea. Entonces, hicimos un ejercicio. Ustedes lo que van a hacer es, como siempre, hemos estado manejando en estos casos. Van a resolver ese mismo ejercicio con otros datos. Entonces, ustedes van a ir cambiando. Entonces, en total, su tarea serían 2 ejercicios, ¿sí? El que Ya, les ok. mostré yo en el video y el que ustedes se crearían. Es decir, que si yo les daba de dato una posición, lo que sea, ustedes van a cambiar la posición, van a cambiar la velocidad, las revoluciones por minuto, van a cambiar el tiempo y van a hacer el proceso bastante parecido a lo que hicimos acá en el video. Van a ir Ok. cambiando los datos para que se familiaricen un poco con la forma de hacer los cálculos. Entonces esa va a ser su tarea por esta vez. Y eso ya saben, los deben presentar el día de hoy. O sea, ya les subo el video, espero que a eso de las 2:30 ya tenga la posibilidad de que el video ya esté en YouTube, porque tengo clases más adelante también, entonces voy a ver Profe, cómo Pero, me profesor, organizo. Dime, Profe. no podría dígame. poner la tarea al menos, no para las 3, sino para un poquito más tarde. Lo que pasa es que tenemos ahorita bastantes tareas y yo, por ejemplo, ya no he terminado. Entonces no sé si alcanza a ser hasta las 3. No sé si existe la posibilidad. Inténtalo. Vamos a ver si es el caso que ya hagamos lo siguiente. Van a tener hasta las 4 de la tarde para hacer esto, ¿sí? Profe, Es una hora profe, más. tarde los profe, dos. Díganme. el video que usted va a subir a su página, ese video de la clase copiamos en el cuaderno, ¿verdad? Claro, o sea, como siempre hemos estado haciendo, o sea, ustedes van a tener que copiar 2 ejercicios en su cuaderno. La teoría que está al inicio de esta presentación que les estoy mostrando ya no es necesario porque eso ya lo tienen. Ya, Eso ya lo entonces, copiaron. ya, ok. Profe, Entonces, dime. ¿y la tarea, o sea, de los dos ejercicios iguales hasta las 4? Ajá. El uno ya lo tienen, como ven, no es largo. El otro lo que tendrían que ir haciendo es cambiar los datos, Ya, profe. nada más. O sea, Eso es 2 ejercicios incluyendo este. exactamente, sí, son 2 en total. Son 2 en total. Entonces ya de eso ya, perfecto, profesor. Sí, va, gracias. Sí, son 2 en total. Es el que copiamos, el que les mostré en clases y el que ustedes crearían. Son 2 en total. No se Sí, va. confundan, no van a ser 3.
Como les dije, tenía planificado hacer otro más, pero el tiempo no nos da, es muy corto, es muy reducido el tiempo como para hacer más. Otra cosa, como les había dicho, ¿A qué hora va a subir el video a YouTube? ya les voy a subir apenas termine yo las clases, que se creen los videos y los subo. Ya, Entonces, muchas gracias. espero que a las 12:30, máximo a la 1, ya estén los videos en YouTube. Y yo les comparto el enlace, igual que hicimos de matemáticas. Máximo la 1. Sí, máximo a la 1, espero que ya esté. Porque igual, de que terminamos esto, se demora más o menos unos 20-25 minutos en crearse el video de esto. Porque sí son unos videos un poquito pesados, y sí toma tiempo crearlos. Y después de eso ya les cargo a YouTube, que también sí toma un poquito de tiempo. Entonces hacer eso sí me toma más o menos, les estoy hablando de 1 hora en cada video. Sí. Profe, ahí un ratito, por. Sí, porque me solicitaron eso, les moví allá. Entonces traten de aprovechar porque ya tenemos aproximadamente 1 minuto de tiempo en la clase. Ya no tenemos mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, no quiero, por favor, quiero que se lo tomen en serio. No quiero que estén haciendo lo que ya recibí las quejas. Ya lo ¿Qué quejas, vamos a profe? revisar. Ya lo vamos a revisar de los audios que me he estado por ahí pasando. Es una falta de respeto para los profesores con los que están. Entonces no me parece justo que estén en eso. No solamente para ustedes, sino para todos los que están ahí presentes. No les permiten atender bien. Y ya vamos, ya les digo, ya voy a pedir el video para ver eso, quién fue. Ya, entonces, espero que les haya servido esto. Ya van a tener la posibilidad de verlo más detenidamente y revisarlo un poco para que lo copien mejor y estaríamos hablando en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces se cuidan mucho y hasta luego porque ya se acabó el Hasta tiempo. luego, profe. Pues, profesor, gracias. Chao, Chao, profe. profe, cuídese.